Bueno, como verán, estamos aprendiendo también a manejar todos estos equipos. Entonces, paso aviso de que se está grabando. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están por Zoom y bienvenidos a los que están acá presentes. Teníamos 7 personas presentes acá en sala. Si les parece, esperamos un par de minutos más para empezar a trabajar. Pero bueno, la idea... Los compañeros de Argentina, de Formosa. Bien. Bienvenidos a los compañeros de Argentina. Estoy tratando de trabajar con pantalla chica, por lo tanto no estoy viendo a todos los que están presentes. Pero bueno, resultó ser internacional también, entonces la convocatoria de hoy, así que vamos a tener que ponernos un poco más serios que de costumbre. Sigo tratando de entender cómo funciona esto. A ver cómo chico la pantalla, Pablo, ahora, la pantalla de... ¿Querés dejar compartir? No, dejar de compartir, no, dejar de compartir el Zoom. Ahí está, perfecto. Bueno, damos comienzo entonces, si no hay nadie que se oponga. Y bueno, nos inspiramos un poco en este seminario de salud mental en una frase de Alfredo Moffat que está en el libro de terapia de crisis, que me parece bien interesante para nuestra forma de entender la salud mental. Dice Moffat: el planteo del sistema imperante tiene que ver con lo individual, solo con la palabra y únicamente dirigido al pasado. Nosotros proponemos como aperturas, primero lo grupal, luego la acción e incluir el cuerpo, y por último el futuro y la transformación. Eso es, creo que es una buena guía para ver lo que queremos mostrar hoy. Cuando le pusieron el nombre de seminario a esta charla, me asusté un poco hasta que pude ver el origen etimológico de la palabra, y el seminario es un lugar donde se cultivan las semillas. Por lo tanto, yo traigo mis semillitas aquí para ponerlas a disposición, pero todos los que estamos presentes y los que están también por Zoom están convocados a poner sus semillitas en este espacio. Lo que voy a hacer es una charla de 15 minutos máximo. Le pido a Pablo o a Elisa que me controlen el tiempo para que no me pase. Y en esos 15 minutos plantear uno de los tantos diagnósticos posibles que podemos hacer de la situación, que por supuesto no va a ser un diagnóstico total, no va a estar cerrado, sino que es, como digo, provocaciones para la charla después. Diagnosticar para actuar, diagnosticar no solo para tener una idea, que estamos cansados de diagnósticos muchas veces, ¿no? Sino diagnosticar para ver por dónde actuar y sobre todo para transformar lo que tenemos que transformar. En esto vamos a proponer algunas líneas para continuar pensando la salud mental como frente social de la salud. Esto es un dar continuidad a lo que ya estamos proponendo y además seguir tejiendo alianzas, ¿no? Que este compartir sea también para que otros
se sumen con eso, con sus semillas, con sus ideas de trabajo en esto que es trabajar en la salud mental. La salud mental. Lo que pretendo hacer es brevemente trabajar sobre el concepto de salud, discutirlo, problematizarlo. Brevemente también hablar sobre la ley, nuestra ley de salud mental. Otra provocación fuerte que traigo es hablar de la deserción de la psiquiatría. Pretendo también que hablemos de la alarma por la situación de salud mental. Esto de alarma lo pongo bien a propósito. Hablar de los problemas de diseño que tenemos en este momento en todo lo que es lo que estamos pensando la salud mental, lo que estamos viendo de ella, todo lo que hay de diseño y de fragmentación, y nuevamente pensar desde el Frente Social de Salud y desde cada uno de los espacios en que estemos trabajando, pensar qué se puede hacer con esto que discutamos en el día de hoy. Para hablar de la ley de salud mental, me voy a ubicar primero en el artículo 2 de la ley, que es el que nos dice el concepto de salud. Y el concepto de salud que dice es: a los efectos de la ley se entiende por salud mental un estado de bienestar en que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la sociedad. De esta manera nosotros vemos que la ley plantea que la salud la plantea como una forma individual, plantea como una exigencia de autocuidado de la salud. Somos nosotros los que tenemos que cuidar la salud, y por lo tanto termina responsabilizando también a la persona de mantener su salud mental, ¿no? Nosotros planteamos un término mucho más amplio que viene de los pueblos originarios: la salud como buen vivir. También se puede decir la salud como bienestar, pero la salud como buen vivir, como la plantean los pueblos originarios, supone un trabajo de vínculo con la comunidad, de vínculo con la naturaleza y de vínculo con lo espiritual también. Cosa que en esta modernidad acelerada no estamos tan acostumbrados, ¿no? La palabra espiritual para nosotros nos suena muchas veces a religión, sin embargo, espiritual es un sentido que podamos darle a la vida. Entonces, lo primero en esto es que cuestionamos, tratamos de decir, bueno, esta forma de entender la salud mental como la plantea el artículo 2 de la ley no está del todo bueno. Después también hablar de buenas tardes. Hablar también de esto que yo llamo la deserción de la psiquiatría. La ley fue una ley muy disputada, una ley muy peleada en su momento, y es una ley que en la cantidad de 48 artículos que tiene la ley aparece 25 veces la palabra trastorno mental. Entonces, cada vez que aparece trastorno mental, la ley no nos está hablando de salud mental, sino que nos está hablando de enfermedad, y no solo que nos habla de enfermedad, sino que nos remite a algo que es asunto de la psiquiatría. Entonces,
allí tenemos un problema de que esa ley nos está, de alguna manera, generando una encerrona de trabajar con la psiquiatría siempre presente. Y nosotros vemos que la psiquiatría no está. La psiquiatría no está, ¿y qué es lo que pasa? Esta placa que estoy mostrando es el ratio de la psiquiatría, o sea, la relación entre psiquiatras y población. Una buena relación que se considera es la que existe en Europa, que hay 20 psiquiatras cada 100.000 habitantes. En Uruguay tenemos 17.8 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, es una relación que no es para nada mala. Pero si después desagregamos por zona, en Montevideo tenemos 25 psiquiatras cada 100.000 habitantes. En el centro sur tenemos 23.5. Esto nos está diciendo que tenemos una relación mucho mejor que la que tiene Europa. Eso sí, después cuando vamos a otras zonas, llegamos al norte y tenemos una relación de 5.5. No me animo a decir que sea una relación que puede ser de algún país desarrollado de África, pero no debe andar lejos. Pero aún pensando en Montevideo, que tenemos 25 psiquiatras cada 100.000 habitantes, ¿dónde están esos psiquiatras? ¿Por qué no tenemos acceso cada vez que nosotros lo requerimos? Entonces, ahí es que nosotros hablamos de la deserción de la psiquiatría. Teniendo ese ratio, sabemos que hay unas esperas cada vez que se solicita un número que son escandalosas. Y bueno, lo único que podemos pensar es que el psiquiatra se ha retirado a su consultorio, trabajando como un profesional liberal, esperando que llegue el enfermo a su consultorio y, por supuesto, también cobrando sus dividendos por eso, ¿no? Lo que es cierto que en la salud pública no solo la salud que hace, sino la salud pública como concepto de esa salud que el Estado debe asegurar para todas las personas. En la salud pública esos psiquiatras no están o están muy encerrados. Una pregunta que hay si son psiquiatras clínicos o sociales, son psiquiatras en total, ¿verdad? Lo que podemos ver es que trabajan en sus clínicas, eso queda claro. Entonces, esa es una provocación que hago con esto, pensar en la deserción de la psiquiatría. La otra provocación que hago es la alarma que hay sobre la salud mental. ¿Quién habla de la salud mental? Y yo creo que donde más escuchamos hablar de la salud mental es en la prensa, ¿no? Entonces se habla desde lo espectacular de la salud mental, o sea, la cantidad de problemas que hay, la cantidad de diagnósticos, la cantidad de gente que está en situación de consumo problemático de sustancias, la cantidad de suicidios, todo eso son explosiones espectaculares de la salud mental que no ayudan a la comprensión. En esa espectacularidad de la salud mental, lo que se oculta es la realidad social. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la salud mental? Hay un virus que está jorobando a la gente, hay una sustancia en el agua que está afectando los cerebros, o es que hay un problema social que trae consigo los problemas de salud mental.
nosotros hablamos de salud mental en muchos colectivos, no como problemas del cerebro, no como problemas de sustancias que están dentro de la persona, sino como problemas de sufrimiento subjetivo. La salud mental a nosotros nos parece que empieza cuando una persona empieza a tener serios problemas sociales. No hay salud mental sin vivienda, no hay salud mental sin trabajo, no hay salud mental sin una buena socialización. Y estamos en un tiempo donde no hay trabajo, donde hay un montón de gente en situación de calle y donde hay una crisis de soledad. La gente aislada en la casa. Mismo yo resono un poco con este tipo de reuniones. A mí me gusta el Zoom porque puede estar presente gente del interior, puede estar en este tipo de reuniones, pero el Zoom lo que hace es quitar al cuerpo de la reunión. O sea, es muy distinto estar aquí presentes, mirándonos, poniendo el cuerpo en esta reunión, a estar desde una pantalla. Eso facilita, pero también me quedan 5. Gracias. Bueno, entonces vemos que esta alarma que se crea también está generando un negocio, que es un negocio de la patologización y la medicalización de la salud. Parece que hay un gran negocio con los medicamentos y que esto es una bolsa sin fondos. Y en estos días vi cosas que me alarmaron sobre la patologización. ¿Qué quiere decir? Digo, transformar los problemas que tenemos normalmente, como la tristeza, como la ansiedad, como la angustia, transformarlos en enfermedad. Y hay cosas que asustan, sobre todo en las infancias. El trastorno de déficit atencional por hiperactividad lleva a que haya un montón de niños medicados porque no pueden estar tranquilos en las escuelas. Entonces, cuando son tantos niños los que están medicados, que en el año 2011 hubo un estudio y era el 30% de los niños que estaban medicados en tiempo de clase. Cuando hay tantos niños, ¿es un problema de los niños o es un problema de la escuela? ¿Cómo habría que planteárselo el problema? No solo eso, sino que encontré estos días un trastorno de desregulación disruptiva de estado de ánimo. Trastornos de desregulación disruptiva de estado de ánimo. Eso es lo que antes se llamaban berrinches de los niños. O sea, eso ocurre en las infancias y no solo tiene diagnóstico, sino que además tiene terapéutica, se medica. Estamos llegando a dar psicofármacos a los niños por estos problemas. Además de el trastorno de oposición desafiante, que es lo que antes eran los adolescentes rompecocos, o los adolescentes difíciles, hoy en día tiene un diagnóstico y también se medica. Entonces estamos llegando a puntos graves, ¿no? Y cuando vemos el tema de las drogas, vemos, por ejemplo, que el mayor consumo de sustancias es el alcohol, el segundo mayor consumo es el tabaco, y el tercero, ¿cuáles se imaginan ustedes? Marihuana, cocaína, pasta base, no. El tercero son los psicofármacos. El tercero son ansiolíticos o pastillas para dormir o lo que fuera. Antidepresivos. La tercera
tiene la tercera importancia en consumo en toda la población en general. Y si estamos dedicando a los niños, sabemos que en Estados Unidos hay un problema gigantesco con el fentanilo, y una de las cosas que se ha estudiado es la cantidad de psicofármacos que ha consumido esa gente antes de llegar al fentanilo, ¿no? Seguimos hablando de problemas de sufrimientos subjetivos, sufrimientos sociales con todo esto. Hablemos respecto del diseño que tenemos para la salud mental. Tenemos una ley, que es la 19.529 del año 2017. Seguimos hablando de nueva ley, es una ley que tiene 8 años. Debería ser una ley firme y madura, pero es una ley que no está del todo implementada. Tenemos una ley, tenemos un plan de salud mental, que es el Plan 2020-2027, y además tenemos una estrategia de salud mental 2025-2030 que todavía no está implementada, pero bueno, son como 3 órdenes de leyes y reglamentaciones para cumplir con la ley de salud mental. Esperemos que eso ayude. Pero además tenemos hospitales monovalentes, clínicas privadas para infancias y adolescencias, casas de larga estadía, casas de medio camino, puertas de entrada, policlínicas especializadas, policlínicas de primer nivel, líneas telefónicas, refugios, dispositivos aleros, portal amarillo, centros privados de atención al consumo, espacios comunitarios, puertas abiertas, ACE, MIDES, UDELAR, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Junta Nacional de Drogas, instituciones de asistencia médica, Hospital de Clínicas, Comisión Honoraria de Prevención al Suicidio. Tenemos una cantidad gigantesca de gente que opera en salud mental. Y esta ley de salud mental debe ser una ley en clave de salud comunitaria. Quiere decir, con participación social, para lo cual existen algunos dispositivos dentro de la ley, pero que hay que ponerlos a funcionar. Tenemos una comisión de contralor de la salud mental que no tiene recursos efectivos como para poder hacer visitas, como para poder trabajar de gran forma. Tenemos dentro de la ley, el artículo 11, hay una comisión intersectorial y una comisión asesora para hacer el seguimiento del cumplimiento de la ley y de la mejor forma que se pueda trabajar la ley. Proponemos convocar a esa comisión asesora, fomentar mesas territoriales de articulación. Cada territorio es distinto, cada territorio tiene sus particularidades y hay un montón de sectores, instituciones que actúan en los territorios y tienen que estar de alguna manera coordinados para poder dar la mejor respuesta a todo esto. Y eso creemos que es a través de las mesas territoriales. Personalmente, en el oeste tenemos la Mesa Local de Salud Mental y creemos que es un buen ejemplo para poder trabajar en esto. Y lo que están fomentando desde el Frente Social de Salud, que es desarrollar el modo de trabajo en grupalidades, ¿no? Esto es sostener la salud mental juntos, no en soledad y no en esas esperas interminables. Por lo tanto, para el cumplimiento de la ley, dotar de recursos presupuestarios a la Comisión de Contralor, convocar nuevamente a la Comisión Intersectorial y a la asesora, un presupuesto adecuado que va a tener que ser potente
en su origen, en su inicio, pero cuando se cierren los hospitales monovalentes, va a ser un presupuesto que va a rendir bastante, porque los hospitales gastan muchísimo y la respuesta que dan es mala, comprobadamente mala. Las mesas de articulación intersectoriales con la comunidad para hacer gobernanza territorial, y recordamos que el cierre de los hospitales monovalentes, de las colonias, del Hospital Vilar de Bol y de las clínicas privadas estaba por ley fijado para este año, cosa que va a ser imposible de cumplir, pero ahora se ha pactado, se ha convenido llevarlo para el año 2029 y esperemos que se den los pasos concretos para que esto sea así. Por último, para el cumplimiento de la ley hay que desmanicomializar la salud mental. Esto es cerrar los manicomios, pero además acabar con la sobremedicación, acabar con la sobrepatologización de los problemas, y generar espacios de trabajo conjuntos para poder sostener la salud mental. Entonces, con esto termino, con buen tiempo. No, te pasaste unos minutos. A ver, decime cuántos minutos me pasé, porque... ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sería la dinámica? Creo que la dinámica deberíamos hacer dos grupos, por la cantidad de gente que veo en... Voy a checar esto, si puedo. 27 hay. Tenemos 35 personas por el Zoom. Si podemos hacer 3 grupos, ¿no? No sé, No, no podemos hacer grupo de acá. Bueno. Intervenciones breves. Entonces, sí, vamos a abrir el espacio de intervenciones breves, levantando la mano. Lo que sí pedimos que las intervenciones sean de 3 minutos y que nadie se moleste si en un tiempo prudencial nosotros le pedimos que redondeen, porque todos queremos participar, y para que todos puedan participar, las intervenciones van a tener... en el Zoom levantan la mano y aquí en el espacio, el que quiera hablar, Pablo va haciendo la lista, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos es a Mónica. Buenas tardes, Mónica, bienvenida, y te damos la palabra. Abrí el micrófono. A ver, Mónica, si puedes abrir el micrófono. Está abierto el micrófono. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. A ver si puedes subir un poco el volumen. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Sí, estamos mejorando. A ver. Sí. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Perfecto. Bueno, escuché con mucha atención todo lo que dijiste, con las esperas, con el psiquiatra, con la medicación, con todo lo que implica la salud mental. Pero una pregunta que yo me hago también, ¿qué estamos haciendo desde los hospitales, desde los centros privados, con la salud de los psiquiatras y de los psicólogos? ¿Qué estamos haciendo con la gente que nos está atendiendo, con el funcionariado? Eh, ¿Qué se puede hacer con esa gente que también, no solo la prensa, como dijiste tú, habla de salud mental, pero qué hacemos cuando
nos pasa acá en San José. El psiquiatra al que vamos nos atiende de mala manera, nos medican con demasiada asiduidad, más de lo que se debería. Y qué también pasa cuando, también como dijiste tú, la medicación y no la atención a los niños de forma, eh, ¿cómo te podría decir? Su totalidad, ¿no? En lo que consideran que está pasando el niño, qué cosas pueden hacer los niños para mejorar su salud mental, desde el punto de que el niño realmente es inquieto, necesita correr, jugar y no estar continuamente frente a una pantalla como lo que vemos todos los días. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Pide la palabra. Bien, Pablo por acá pide la palabra. Te hablaré. Ahí no hay problema. ¿Se escucha bien a Pablo? Quería referir a tres cosas. Una, la problematización del uso excesivo de la medicación es un tema que se está conversando. El otro día nos invitaron al Frente Social a participar en una jornada de farmacología, de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina, cuyo tema era ¿qué medicamento precisa la gente? ¿Qué medicamentos se precisan? ¿No? Sobre la idea, toda la mesa que intervenimos en eso decía menos de los que se consumen hoy, ¿no? Se consume excesivamente, porque se le da un rol no solamente terapéutico, sino una especie de rol mágico. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es la necesidad de fortalecer abordajes de la salud mental que tengan, por eso la idea de grupalidades es interesante, que tengan otros componentes, que no piensen solo en un profesional y una persona, sino que tengan como escenario, por ejemplo, grupos por policlínica, grupos que permiten compartir aspectos de la vida de cada uno, encarar elementos de educación para la salud, encarar elementos también de prevención de otro tipo de problemas, y además generar el tema del sentimiento de apoyo mutuo y de integración, ¿no? Los grupos que hemos conocido, veo Margarita acá, desde las políticas de la Intendencia, terminaban haciendo coros, terminaban haciendo paseos juntos, hacían actividades. El coro de Casaballe, yo lo vi ir con autorización del director del centro de salud, pararse en la sala de espera del centro de salud de ACE y ponerse a cantar, ¿no? Y generó un cambio en el clima de todas las personas que estaban esperando para atenderse. Es lindo, muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, otros, Corazón Sano de Barrio Sur, han hecho circuitos de turismo social, de cultural, actividades, una cantidad de cosas. Huertas comunitarias. La idea, la experiencia que hay de los grupos es positiva, con equipos técnicos, claro, que los respalden, con un respaldo institucional, con una cierta periodicidad, con formación a los técnicos para trabajar en grupo y formación a los usuarios, formación comunitaria, como la que tenemos que aprender todos, es a manejar, a saber cómo manejarnos, y además la labor de los promotores comunitarios, es un elemento muy interesante, muy importante para de la salud mental. Yo recuerdo la experiencia del Liceo 11 del Cerro, en el cual los gurises, alertados por un mensaje que parecía suicida de otro compañero, se organizaron para apoyarlo, para encontrarlo, para que no le pasara eso, pero además después siguieron. Hicieron unos talleres y se formaron como promotores, y después hicieron talleres en todos los turnos del liceo. Un liceo grande, ¿no? Como hay ahí, y ellos como alumnos, con el apoyo de una docente, ¿no? Generaron una movida interesantísima de promoción, de protección de la salud mental entre ellos, ¿no? Y eso creo que en todos los cursos de promotores juveniles que se vienen haciendo, este tema ha aparecido. Es una de las preocupaciones centrales de los jóvenes y hay que darles herramientas para que
puedan desarrollar una labor proactiva. Y lo mismo le pasa a las personas mayores, al fortalecer las organizaciones y generar mecanismos de protección colectiva, de respaldo colectivo. No son los únicos, son complementarios del resto, sí, pero son muy importantes. Y si vos creás una estructura que combina las distintas cosas, es diferente a pensar un abordaje solo medicalizado. Ah. Gracias, Pablo. Tenemos a otra compañera que levanta la mano. Adelante, lo tengo como Galaxy de AB. Sí. Abrí el micrófono. No sé si soy yo, Susana Sí, del Campo. perfecto. Bajo la manito. No, realmente me resultó muy interesante el planteo inicial del seminario. Realmente creo que son cosas que... Yo soy pediatra jubilada hace 7 años. Trabajé muchos años con adolescentes también. Y yo creo que se han sumado fenómenos que se han ido instalando, por lo menos, digo, en este momento también soy abuela de niños escolares, adolescentes y universitarios, así que tengo bastantes edades para poder observar y evaluar. Y yo creo que hace muchos años venimos, digo, como sociedad, y especialmente los adultos y los técnicos, con una preocupación muy seria, muy severa sobre las emociones. Parece que las emociones son todo en la vida. Y hemos dejado como de lado, de alguna manera, lo racional. ¿Para qué nos formamos? ¿Qué lugar ocupamos en esta sociedad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué lugar ocupamos en la familia? ¿Qué tenemos para dar? Yo creo que todo eso que es la vida racional de la gente se ha abandonado, por lo menos parcialmente. Y entonces estamos todo el día mirando a ver si están tristes, si están contentos, si tienen ganas de suicidarse, si están deprimidos, si están... Y yo creo, sin hacer acciones dentro de las que yo jerarquizo en forma pero muy importante, todo lo que tiene que ver con la socialización. Yo vivo en este momento en una zona rural ya hace 11 años y aquí yo pienso que la pandemia jugó un rol terrible en cuanto a la vida individual de los núcleos familiares de esta zona. Profundizó la soledad, que ya el campo de por sí a muchas personas le da. Y bueno, y yo creo que el interior, especialmente las zonas rurales, son donde vemos la mayor gravedad de situaciones de enfermedad mental, de intentos de suicidio, Y bueno, creo que ahí, como dice Pablo, esto hay que abordarlo desde la sociedad, desde los grupos, con el apoyo de grupos técnicos multidisciplinarios que guíen, pero sobre todo con el trabajo de la sociedad misma, con la incorporación de la sociedad. Esto no es fácil, creo que el tema de la medicación y de los psicofármacos, yo recuerdo, debe hacer unos 20 años, participé en uno de los ateneos que hacíamos en el CASMU con carácter docente de adultos, y el principal medicamento que salía de las farmacias del CASMU por miles eran los antidepresivos, los ansiolíticos, Entonces, son fenómenos que llevan años y que bueno, creo que hay que
que meterle con todo al trabajo y a la socialización de estos problemas más que a la medicalización. Nada, quería aportar eso nomás. Muchas gracias, compañera. ¿No hay nadie más que ha levantado la mano por ahora? Sí, a la compañera de Argentina que cueste. Sí. Sí, tenemos en el Zoom a Mirta Delgado de Formosa, con quien habíamos hablado antes, y ella nos trae un concepto bien interesante que nosotros hemos manejado en más de un momento. Y bueno, Mirta, te damos 5 o 10 minutos para que nos hables de lo que es la alegremia. Hola, hola, buenas tardes. A ver, si prendo cámara me quedo sin buena señal. Yo vivo en zonas rurales también, así es que me presento. Mi nombre es Mirta. Con Pablo formamos parte del Círculo de Educación Popular del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y ayer él mencionó este encuentro y me pareció muy interesante. Yo de formación soy odontóloga, pero mi interés por lo comunitario se despierta o lo redescubro de la mano de Julio Monsalvo, que fue en nuestro norte, mientras que trabajábamos en comunidad aquí en la provincia de Formosa. Y de Julio rescatar el concepto de la alegremia, donde él sostenía, bueno, lo rescata de las mujeres, de grupos de mujeres en el norte de la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, pero básicamente el concepto de la alegría en sangre y cuáles serían esos valores que se miden, sería el agua saludable, el aire saludable, la alimentación saludable, el albergue y el amor en el vínculo, en los vínculos, las relaciones saludables, ¿no? Entonces, rescatar ese cuidado que va más allá. Yo los escucho a ustedes, imagino, son psiquiatras, psicólogos, pero la necesidad del trabajo en territorio, la necesidad de vincularnos con nuestras comunidades, la necesidad de recuperar nuestros saberes ancestrales, escuchar a nuestras abuelas, escuchar al río, cuidar el río. Somos, al fin y al cabo, vida dentro de la vida, decía Julio Monsalvo, ¿no? Entonces, recuperar ese sentido de pertenencia a la vida, siento que es lo que nos va a permitir estar en salud, ¿no? Este concepto más allá de que si medico o no medico. A mí me pasa esto desde mi práctica como odontóloga. Yo estoy convencida que en la odontología, dentro de 4 paredes, no vamos a jamás erradicar nada. Lo venimos haciendo y seguimos encontrando caries y enfermedades periodontales, ¿no? Entonces, recuperar el valor y el sentido de la salud en manos de nuestros pueblos, ¿no? O sea, siento que es por ahí. Por lo menos a esta invitación me acercó Julio y siento que es por ahí. Solamente compartir eso con ustedes y gracias por estos minutitos. Desde Argentina, desde Formosa, estoy hablando. Muchas gracias, Mirta. Bien, bien interesante. Tenemos aquí un compañero en sala y después tenemos a Fernando Berta en azul. Le damos la palabra. Buenas tardes. Primera vez que estuve acá, hice poco en el caso de Rivera, pero pertenezco al usuario de salud en Buenos Aires. Bueno,
quiero hacer algunos poquecitos que es un grano de arena más para poder colaborar. No se oye bien. En todo lo que ha visto los compañeros conversar acá, fíjate una cosa muy importante. Esto sería muy importante el hacer grupos en las policlínicas sobre salud mental. Más grupos para abrir el abanico para poder trabajar en ello. Es sumamente importante porque la información es lo más básico que puede haber para ver si se puede parar un poco la mano. Como dice usted, por ejemplo, en la prensa no hablan de salud mental. Es la misma cosa que yo pertenezco a la red de fronteras de personas que vivimos con VIH. Hace 25 años que estoy infectado con VIH. 24 años que estoy en tratamiento. He andado en Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Artigas, Salto, de Reunión, haciendo tablas educativas en los centros públicos. Este es sumamente importante. Y yo quiero que No se escucha. ¿Podría el compañero acercarse a un micrófono? Sí, sí, un momentito, dale. Hacemos esa. Disculpa la interrupción, pero no se escucha. No, perfecto, gracias. No, perfecto. Gracias. Y yo creo que firmemente de armar grupos para salir a recuperar los espacios que han perdido, muchos espacios, creo que es sumamente importante. Lo más importante, fíjese que he estado en cientos de liceos, en Artigas, Tanquera, Corrales, Tacuarembó, Paso de los Toros, en todo aquel lado. Ningún problema con hacer las charlas educativas para quinto y sexto año de escuela. Y nivel escolar todo. Ahora, uno ve la preocupación que hay en el ministerio, sino en la parte regional del aumento del VDRL, que es la sífilis, y el aumento del VIH. Hay niños de edad escolar que están dando positivo la sífilis. ¿Y cómo se puede trabajar en este tema? Si no se brinda la información, lamentablemente, no hay otra forma. Y un gran avance en el tema del VIH en las personas de tercera edad. Está en Salto la misma preocupación, está en Paysandú, de todo lado, la misma preocupación que hay. Y viene todo uno de la mano de la otra. El tema de la drogadicción, del alcohol, todo esto viene todo uno de la mano de la otra. Y lamentablemente no se ve solución absolutamente nada. Yo hago parte también del Consejo Ejecutivo de la Comisión Nacional de SIDA, de la CONASIDA, que funciona todos los últimos jueves de cada mes en la Comisión Nacional de SIDA acá en el Ministerio. Lamentablemente no le dan una autorización o un aval a la NEP para que uno pueda entrar en los liceos y en la escuela con sexto año. No te dan el aval. Y después lo único que hacen es criticar y no abren el abanico para poder trabajar. Creo que esto es sumamente importante, armar grupos para adueñarse de los espacios públicos, por ejemplo. Yo tengo una vasta experiencia de hacer tanto el día 29 de julio como el 1 de diciembre, ferias de la salud en el medio de la plaza. Es sumamente importante con terrápido de DRL, con terrápido de VIH, con los oculistas, con los oftalmólogos, todo. Armar un grupo y adueñarse de todos los espacios. Pero esta es una cosa que hay que tener la información diaria y todos los días, porque si no, no llegamos a nada. Sería ese el aporte y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, compañero, muy amable. Fernando Berta, en el Zoom. Adelante, Fernando. Y después... Sí, compañero, disculpe que no prendo la cámara porque no estoy en Montevideo y acá en la zona que estoy hay poca señal. Nosotros asistimos el otro día a una charla donde estaba el compañero Tomasina, con Pablo, justamente, ¿no? Disculpen, pero voy a entrar en un término político, ¿no? Que me parece que acá siempre es bueno también reseñar las políticas, porque las políticas las dirigen los estados, y los estados no son más que una definición política de quién está hoy
en ese lugar. Entonces, más allá de eso, digo, él se refirió a una base social muy importante y donde él hablaba sobre el capitalismo como generador de alienación, ¿no? En un término mucho más profundo, que había que profundizarlo más todavía, dado el tiempo que tenía él para su exposición, no se pudo desarrollar, pero me parece que la gran génesis, y Ricardo hablaba del buen vivir, ¿no? El capitalismo ha destruido todas esas bases, ¿no? En pos de un mercantilismo, una apropiación de la individualidad, en fin, no quiero ser muy extensivo en esto, pero eso es el reflejo de lo que hoy tenemos, no solo en Uruguay, digo, en todo el mundo, ¿no? Es imponente. Cuando nosotros hablamos de consumo problemático de sustancias, lo vemos reflejado en todo el mundo, digo, ¿no? No es, inclusive, tanto que hablan del combate a las drogas, digo, Estados Unidos es el país que consume más drogas, ¿no? Con un nivel muy aceptable de vida, ¿no? No es una pobreza extrema como se ve acá, aunque ahora cada vez, sí, las últimas estadísticas han dado que hay mucha pobreza, que capaz que sean los inmigrantes, pero sí también hay estadounidenses que están pasando muy mal. En Europa pasa lo mismo, ¿no? O sea, el que paga los platos siempre es el más pobre. Y acá tenemos generaciones de tercera generación de pobreza extrema. Entonces, digo, cuando hablamos de suicidio de jóvenes y adolescentes, ¿no? También había que analizar también la causa social de por qué se producen esas cosas, ¿no? De por qué hay y que va en aumento, y es muy importante tomar un punto. No es solo con fármacos que se arreglan las situaciones, digo, esos son paliativos, pero no resumen el problema de fondo. Si vos tenés 3 generaciones viviendo en un asentamiento, ¿cuál es el futuro tuyo? ¿No? ¿Qué les planteás a los jóvenes? Pues como salida. Y hay una falla del Estado, ¿no? Sin duda. No es solo la salud el tema, ¿no? El buen vivir que hablaba hoy Ricardo es mucho más genérico, ¿no? Es el bienestar en la vivienda, en fin, tiene mil complejidades, ¿no? Pero todas esas están basadas en otra orientación, no la que da. Te silenciaste, Fernando. Fernando, se te silenció Ahora sí. No es lo que da este sistema hoy en día, ¿no? Para reproducir un cambio estructural profundo, ¿no? Lo que estamos conversando muchas veces, bueno, claro, no hay psiquiatra, no hay esto, no hay lo otro. Si bien eso es cierto y es un problema que tenemos que abordar, no es la solución final, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que repensar el individuo como un todo, ¿no? Un todo que incluye tener una buena vivienda, tener un buen estar, tener posibilidad de acceder, ¿no? a una enseñanza que hoy en día también está cuestionada. O sea, hay un montón de temas que influyen en el ser, ¿no? Entonces creo que esa evolución no se logra solo con el tema de salud, ¿no? Porque a veces encaramos mal los temas, ¿no? Es un tema mucho más complejo, mucho más abarcativo y que necesita otras dimensiones de las realidades existentes en los países distintos. Acá vimos unas realidades con 273 asentamientos y que no se ha podido disminuir, en contrario, va en aumento. Y hablando de adultos mayores, ¿no? Con los cambios que se están promocionando a los 65 años la jubilación, digo, va a haber mucha gente que no se va a poder jubilar, porque no va a tener los años para aportar. Entonces te vas a jubilar a los 70 años con una jubilación mediocre, ¿no? Y también los suicidios en los mayores muchas veces viene por eso. Si bien la soledad es importante, ¿no? Y toda lo que se pueda, y que algunos compañeros han expresado, de hacer agrupaciones, en fin, digo, que ayudan, o NASPU, por ejemplo, que tiene
un montón de cosas. En la intendencia, ya que ahí está la directora de adultos mayores, se generó el espacio generaciones, que si bien aporta, es insuficiente totalmente, porque ahí van 40, el grupo de 40, 50 personas. Y yo pienso que hay que empezar a ahondar desde el Estado también, en colaboración con todas las instituciones. O sea, hoy el cruce que tiene que haber entre los distintos efectores que hay en los distintos temas, tiene que ser mucho más profundo. Yo pienso que eso es un cambio que tenemos que empezar a trabajarlo y a lograrlo. No es un problema de voluntades a veces políticas, sino también de los actores sociales que influyen en estos temas. Yo le dejo por ahí porque el tema, digo, sería, no quiero abusar del tiempo, digo, pero me parece que el tema pasa por ahí. Yo pienso que Tomasino había empezado bien, lástima que no dio el tiempo, capaz que un día podemos profundizar el pensamiento de él, hablando de Fray Beto, en fin, la sociología y un montón de cosas que están pendientes que nosotros no hemos todavía abordado suficientemente. Bueno, gracias por escucharme y la dejo por ahí. Hay mucho más para decir todavía, pero en fin, yo pienso que ahí hay que atacar las causas y no los efectos, si no siempre estamos en lo mismo. Gracias. Gracias a vos, Fernando. Seguimos dando la ronda de la palabra. Belisa, te escuchamos. Está silenciada, Belisa. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Belisa, estoy residiendo en Maldonado, yo soy docente hace más de 20 años, en primaria, he trabajado en secundaria en distintos subsistemas, como operadora social también, y actualmente soy mamá de una joven de 20 años que está pasando por una situación emocional bastante compleja y que ha optado por recurrir a emergencias, a situaciones de emergencia y por lo tanto a diagnósticos de emergencia y a utilizar psicofármacos, lo cual yo no estoy alineada, pero me toca acompañar. Entonces, a ver cómo, voy a traer varios temas como cuestionamientos, ¿no? O sea, cómo acompañar a acompañar. Estoy totalmente de acuerdo que lo que se necesita es fortalecer las redes de cuidados y acompañar a las redes primarias de cuidados, que son la familia. Hay muchas familias monoparentales, madres muy solas cuidando y acompañando, entonces, bueno, ahí es que es muy necesario acompañar a acompañar. ¿Cómo hacemos eso? Y hacer conciencia, salir de nuestros círculos cerrados y, bueno, poder reentramarnos. Eh, entonces celebro este encuentro y que se sigan fortaleciendo espacios de promoción de salud comunitarios en los que no importe si somos profesionales o no de salud, como por ejemplo en la dirección de la escuela de mi hija en un momento se me dijo cuando yo iba a hablar de situaciones de rechazo social, de bullying, que también bueno, afectaron, ¿no? su salud emocional claramente y su salud psicológica en general, y se me dijo, pero usted, madre, ¿usted es psicóloga como para proponer una actividad o para proponer esto? Entonces me parece totalmente irrespetuoso que sigamos pensando que solamente es una cuestión de profesionales que han estudiado, sobre todo viendo cómo los psiquiatras, por ejemplo, han sobremedicado a la población y ahora están ausentes encima de poder hacer un seguimiento de eso. Bueno, si bien estoy buscando un psiquiatra que pueda hacer un diagnóstico con una mirada integrativa a mi hija, yo igual de todas maneras, porque me toca acompañar con su decisión, siento que es una cuestión, como les digo, de reeducación. Hay un tema que no se está hablando ni en Uruguay ni en muchos países, pero sobre todo en Uruguay, que es la condición PAS, personas de alta sensibilidad, que tiene más de 30 años de investigación y hay muchas personas que tenemos esas características neurológicas
que tenemos una forma de vivir sensible, que tiene que ver con insensitiva, y tiene que ver con las neuronas espejos y demás, con una forma de percibir la vida, que hay muchos, por ejemplo, hasta TEA, que están mal diagnosticados, están puestos ahí en ese lugar, cuando en realidad lo que se debería hacer es contemplar las sensibilidades diferentes. Y lo digo también como profesora y con esta sobreestimulación que hay en la sociedad, que genera muchas disrupciones y que genera, bueno, esto sobreestimulación y síntomas de ansiedad, depresión, etc. Entonces, esto nos está hablando. Luego también traigo ya que está la colega argentina, una mamá argentina me trajo que allá se está utilizando el perfil de terapia ocupacional para atender estas situaciones. Me parece genial que acá en Uruguay no se habla mucho de eso. Sé que existe, no sé bien dónde se forman, pero no es un técnico a quien recurramos, pero me parece fundamental porque sobre todo hablando de las juventudes, una muy buena forma de incluirse socialmente y de volver a encontrar su motivación de vida es volver a conectarse con sus dones, con sus capacidades, más allá de que sean serviles al sistema capitalista productivista o no. Entonces acompañarles desde ese lugar, desde todas las diversidades que están habiendo cada vez más. Hay más del 30% de la población que son personas de alta sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir cada vez más personas con perfiles creativos y artísticos, cada vez más personas que ya no encajan en las mismas estructuras y normas. Entonces hay que abrir la mirada y crear nuevas formas de estar en la vida, con esta mirada, insisto, integrativa. Y ahí también me voy hablando de la integración, o lo que traían del buen vivir, a la ancestralidad y la espiritualidad. Y voy a traer un tema muy controversial. Uruguay es uno de los países que tiene más alta tasa de suicidio y es uno de los países más laicos de América. Celebro la laicidad en la educación, más también esa laicidad negativa, exacerbada de ciertos sectores intelectuales, nos han alejado de nuestra espiritualidad, negando también la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Y ya sabemos que sin creencias, más allá de lo concreto, más allá de lo servil al sistema productivista, es muy difícil tener fe en algo que nos trascienda y bueno, ya sabemos que eso puede llegar a ser un aliciente. E insisto, es un tema controversial, lo dejo acá como para seguirlo sentipensando, pero siento muy sinceramente que hay algo muy fuerte de eso, como un vaciamiento de sentido. Em, bueno, y creo que nada más tenía para compartir ahora. Así que muchas gracias. Gracias, Belisa. Muchas gracias. Mercedes, adelante. Aquí en sala sería quien más que quiera. Bien, bueno, buenas tardes. No tenía muy claro qué era este espacio cuando me sumé, pero bueno, me llegó ahí una invitación y me parece que lo que hace la diferencia quizás con otras instancias es el perfil comunitario, como lo están trayendo. Yo soy educadora social y trabajo en el área juvenil en Canelones, que venimos como con procesos también de trabajar específicamente la salud mental, pero no voy a entrar en ese tema porque es más laboral y mi interés es personal en esta instancia. Entonces me parece que han habido como muchas cosas interesantísimas y también esto de ir escuchando uno y otro me va cambiando un poco lo que quería compartir. Sí me parece importante y un poco engancho con esto bueno, que traía Belisa recién, que no siempre sabemos cómo pararnos cuando un joven o una joven nos plantea situaciones incómodas, situaciones de bullying, estrés, ansiedad, trastornos alimenticios, y hay una alta gama y lo sabemos. Entonces, ahí, por suerte, hemos trabajado con algunos equipos como haciendo un parate, no de enseguida querer resolver, ni ver por dónde, ni no sé qué, sino de poder escuchar, ¿no? A los gurises en este caso y a las personas adultas también, con los planteos que hacen y también tener como esa cuota de sinceridad, de decir, bueno, yo estoy acá, tengo esta presencia, te escucho, capaz que no sé cómo reaccionar en el momento, pero sí como recibir ese estado y esa demanda y como ese estado de alarma y ser claros también. Y una pregunta que nos ha servido en algunos espacios es como, ¿qué necesitas?
¿no? Para la persona que se está sintiendo mal en ese momento, capaz que le decimos 20 cosas porque se nos ocurre desde la mejor intención nuestra, pero hay una realidad de poder preguntar, bueno, ¿qué necesitas? Capaz que lo que necesitas es quedarse solo un rato, capaz que lo que necesitas es un abrazo, o capaz que lo que necesita es que lo acompañes a la playa. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero no tener miedo a preguntar eso, y después viene la mano de todo el resto, ¿no? De los acompañamientos. Estoy hablando en situaciones X, hay algunas en las que no podemos preguntar qué se necesita, eso es verdad, porque si la emergencia está incipiente hay que actuar, pero sí en esto del contacto, ¿no? Me quedé escuchando un poco, bueno, a la compañera argentina que traía como esta forma, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir cerca de la playa y eso a mí me cambia, como emocionalmente también el lugar. Si yo viviese en Montevideo, tendría otra realidad quizás. Entonces, esto, como poder darle importancia a los lugares que uno tiene, a los lugares que tiene cerca, a los lugares de disfrute, y después como trabajar en esto de espacios integrales, donde todas las miradas son importantes. Las miradas de las familias son muy importantes, las miradas de los técnicos, la mirada de los chiquitines, porque a veces en esto de trabajar con jóvenes los dejamos por fuera y armamos planteos donde no los escuchamos. Entonces bajamos algo que es muy desde el lugar adulto. Entonces me parece que esa construcción colectiva es hacia donde en algún momento se podría pensar. Bueno, agradezco el espacio y bueno, vendrán otros. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Acá tengo 2 pedidos de palabra en sala. A ver, digan o escriban si se escucha bien. Elizabeth. Bueno, a mí me gustó muchísimo la presentación y me dejó como para pensar mucho y pensarlo en forma colectiva siempre, no en solitario, porque así hacemos doble trabajo, si nos clarificamos nosotros y ayudamos al conjunto. El tema primero de la prensa, y es cierto, si nosotros analizamos el planteo de los problemas psicológicos, de los tratamientos, hay una infinidad de cosas, tanto en la prensa grande como en las redes, que no siempre sirven a lo que debe servir, que no siempre sirven a la población en general o a los que puedan tener problemas, sino que, ojo, porque pueden estar respaldados por intereses muy nocivos, sobre todo en la prensa grande. Ahora me quedé pensando, en un mundo además, como dice Fernando, estoy totalmente de acuerdo con él, en un mundo que difícilmente nos traiga buenas noticias, porque claro, estamos en una etapa de quiebre muy grande, con una caída del imperio, pues los imperios cada vez que cayeron se llevaron medio mundo por delante, pero digo, todo eso y lo que yo he comprobado es que en general la población mira ese tipo de cosas. Ahora, pienso que todos los que hacemos trabajo social de cualquier manera, estamos contribuyendo a equilibrar o a darnos apoyo como para no caer en depresiones, por ejemplo, que es lo más común y es lo que más te farmacoliza, ¿no? Es decir, ante un estado de depresión, y es cierto, porque un antidepresivo, por lo menos en un periodo determinado, cuando me tomás no sé cuántas horas duermes, como que no sé, te abre y entonces, claro, cada vez vas agregando más y más. Además, en un mundo donde las drogas en sí tienen una fuerza, todo el andamiaje de las drogas tiene una fuerza social y política muy grande, que está influyendo directamente en la política de muchísimos de los estados donde nosotros vivimos, donde vive todo. Y entonces eso incide en eso. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que nosotros tenemos que sí propagandear?
que la gente se integre casi en una rutina social, y que sea permanente, que no haya aislamientos de ningún tipo. Por eso los grupos, como decía Pablo, los grupos son muy importantes, porque los grupos, sean de lo que sean y el objetivo del grupo sea el que sea, el tema es que es un núcleo de gente que está junta, que discute, que cambia ideas, que opina, que da orientaciones uno, otros no, otros siguen. Ah, no se me había ocurrido lo que tú haces, voy a hacer lo mismo. Digo, ese tipo de cosas. Entonces, digo, sin irme para el lado, porque es parte del trabajo. Yo pienso que, independiente de todo lo que podamos hacer en forma individual, hay que tratar de formar parte de grupos, generar grupos y hacer una sociedad integrada. No disociarse. Y los uruguayos no somos muy de asociación. No sé si será porque somos pocos y hasta nos repetimos cuando vamos caminando por el 18 de julio, los cortes miramos a la misma persona, yo esta ya lo conozco, no lo conozco, lo digo que cuando empecé por eso. Bueno, y entonces muchas veces tratamos de conservar cierta individualidad para diferenciarnos, pero la individualidad aislada del concepto de grupo social, de grupo familiar y todo eso, no tiene nada que ver. Entonces, pienso que nosotros tenemos que hacer, sí, utilizar la prensa que podamos utilizar, la divulgación de formación de grupos por cualquier cosa. Cada vez que hay un problema en un lugar, grupos. Y lo mismo ocurre para los niños, para los maestros y para la juventud. Bueno, la experiencia que Pablo dijo de los adolescentes que están realizando grupos es eso, es el haberse juntado y haberse intercambiado cosas. Y con los niños, primero, hay reacciones que son normales con los niños, pero que no vienen de la escuela, vienen de las casas. Ahora, no puede nunca un maestro generar la posibilidad de que ese niño sea tratado. Y hay muchos niños, sobre todo los sectores que pueden todavía pagar su psicólogo, que van al psicólogo, el nene está insoportable y no se dan cuenta que la situación que tiene en la casa de repente está influenciando al niño, y que simplemente es hablar con él y juntarlo con otros niños y hablar en conjunto a los niños, que era un poco, no sé, yo capaz que yo sé lo que se realizaba en las escuelas con los maestros en cuanto a realizar el grupo. Entonces uno lo tenía como referencia y el niño iba y volcaba allí el problema, y capaz que no lo volcaba en la casa. Entonces eso era como ya el razonamiento que salgo de esto, me parece que tiene que estar incluido en todos los grupos. ¿Ya? Buenísimo. Pablo, avanti. En esto que decía ahora Elizabeth, el que tenga algo para anotar, yo recomiendo escuchar a un filósofo divulgador que se llama Vico, David Pastor Vico. Y él habla muchísimo, insiste muchísimo sobre la educación de nuestros niños. La diferencia que había cuando jugábamos en la calle, cuando conocíamos las casas de nuestros amigos, a lo que hay ahora. Creo que allí hay un material bastante importante como para también empezar a entender esto de la soledad. Pablo. Sí, muy breve, pero quiero poner un ejemplo de construcción positiva de la salud. No solamente atención a los problemas, sino la construcción de la salud como parte de la vida. Y es lo que lo dice brillantemente Julio Monsalvo cuando plantea la alegремia, ¿no? Dice, no es solo la glicemia, el problema que tenemos el azúcar en sangre que nos genera una cantidad de trastornos. No, lo importante es la alegría que nos circula por la vena, ¿no? Y eso es un indicador de salud, ¿no? Y él lo desarrolló en Formosa y lo aportó también como un concepto interesante para el movimiento de salud en los pueblos y para los enfoques que piensan la salud en eso.
Y ahora, el fin de semana pasado, estuvimos ahí en Parador Tajes con unos 100 gurises y unos 20 referentes adultos en el último de los 3 campamentos. Y entre otras cosas muy interesantes que tuvo, toda la reflexión con los gurises y las cosas que ellos aportaron, fue un diálogo con Verónica Stocco, que está acá presente en el Zoom, que es la directora del Museo Tajes. Y una de las cosas que conversamos allí fue la posibilidad de hacer un llamado a expresiones artísticas de los promotores juveniles. Es que la promoción de salud también la pudieran expresar los gurises a través de la creatividad en el plano artístico. Porque además eso, muchos de ellos lo tienen como vocación, como interés, como área de desarrollo personal, pero puede ser una herramienta colectiva. Puede ser una herramienta, la propuesta que nos hacía Verónica, de hacer una exposición en el Museo Tajes, ¿no? Y luego llevarla itinerante a distintas ciudades del país, es una manera también de visibilizar la existencia de los jóvenes desde un ángulo positivo, no del ángulo de la estigmatización, ¿no? O de los problemas o las dificultades, sino también de lo que se puede construir, ¿no? Y lo mismo, esa idea me parece que es clave. Y lo mismo pasa con las personas mayores, ¿no? Los estereotipos, ya sea de conflictividad en el caso de los adolescentes, o de pasividad e invisibilidad y molestia por parte de las personas mayores, ¿no? La idea de que las personas mayores tienen que quedarse quietas y no molestar lo menos posible, son estereotipos que en realidad conspiran contra la salud mental, contra la salud física, contra la salud social, contra la salud vincular, con los vínculos que tenemos. Y en ese sentido yo creo que vale la pena esto. Y un elemento más que quiero destacar también de esta experiencia del campamento. Desde Rivera propusieron y implementaron incorporar a los gurises sordos al curso de promotores juveniles. Entonces ya habíamos tenido otros casos de un muchacho sordo que participaba, pero ahora participaron 6 en el mismo grupo, junto con los oyentes, hicieron todo el curso, fueron al campamento juntos. Y eso generó una relación de empatía tan interesante, tan linda por parte de los otros, que es la contraposición a las lógicas del bullying y a las lógicas de castigo al más débil, ¿no? Fue una lógica de aprender el lenguaje de señas, saber cómo saludarlo, cómo abrazarlo, cómo presentarse, cómo vincularse, cómo dialogar con ellos. Ese tipo de cosas vale la pena destacarlo, porque hacen a los valores ideológicos con los cuales se construye la vida cotidiana, ¿no? Y eso es válido para todas las franjas poblacionales, pero también, sobre todo, para las políticas que pretenden construir salud mental, ¿no? Que los valores ideológicos sean respetuosos de los derechos y promotores de la autonomía y con la capacidad, estimulando la capacidad de escucha y el respeto y la construcción colectiva. Gracias. Gracias, Pablo. Graciela Martínez está en el Zoom. Y acá tengo una compañera también que está teniendo la palabra, así que después de Graciela. Está silenciada, Graciela. Graciela, estás silenciada. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí te escuchamos, Graciela. Bueno, el planteo que hicieron varios compañeros ahí cuando Fernando hizo creo que es una precisión bien importante, que es a dónde nos ha ido llevando este sistema que nos domina, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia, ¿no? Del tema vincular, que es terrible, pero bueno, porque nos ha llevado al individualismo, a la competencia, al meterse para adentro. Ahí está el impacto también de la pandemia, ¿no? Todo el tema de romper vínculos. Y creo que fundamentalmente pasa por ahí, ya lo han planteado varios compañeros, que es lo primero que uno pregunta o quiere saber cuando, bueno, alguien que está, vamos a decir, bajón o lo que sea, es si tenés amigos, si salís con los amigos, si te ves con la gente.
porque obviamente la familia no es, muchas veces, aparte puede ser parte del problema. Y, y en ese sentido, me parece que es fundamental lo que se ha planteado del tema de la inclusión social. Desde las escuelas y desde los liceos es fundamental, digo. Estoy hablando desde un poco lo que es la historia del trabajo que uno ha hecho y que sabe para lograr, a ver, si uno quiere llegar cualquier mensaje, obviamente es a través de los niños, es a través de la escuela, ¿no? Cuando se trabaja el tema del tabaco, por ejemplo, que se ha trabajado mucho, el tema de la cuestión de educación sexual que planteaba un compañero, que es brutal, como han aumentado situaciones que parecían haber estado de alguna manera controladas. Hay mucho en esto de que no, que la gente no es importante, que las personas no son importantes, y entonces eso también hace que la gente se lo compre. Y estamos por fuera, eso yo qué sé, el tema de la deserción en el sistema educativo es brutal. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho por ese lado. Estas experiencias que comentaba Pablo, bueno, van en esa línea, ¿no? Y otros compañeros. El tema es, a mí me interesaría que los compañeros puedan comentar o bueno, o ver, también digo por lo que es lo que uno ha aprendido, cuál es la estrategia, cuál es el plan o lo programado por la actual administración de salud, de desarrollo, de los distintos sectores del gobierno que son los que manejan los presupuestos para fomentar lo que pueda ser la salud en general, la salud. Porque uno sigue viendo muchas direcciones, todos esos lugares que tú mencionabas, Ricardo, en la exposición, pero no vemos la articulación. No vemos esto que los referentes, ahí Pablo o alguien respondió a la compañía Maldonado, quién es referente de tal tema, en la RAP, pero esa gente yo entiendo que tiene que salir a la comunidad y hacerse ver. A ver, hay gurises tirados por ahí, la gente en situación de calle, yo qué sé. Bueno, ¿cuál es el vínculo para poder incluirlos, para poder que tengan algún lugar de pertenencia? Sea el coro como se planteaba, sea un trabajo. Pero el tema está muy complicado desde el punto de vista también a nivel del costo de vida. Yo qué sé, comprar cosas para alimentarse es carísimo. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene ingresos. Yo qué sé, me parece que hay, bueno, ni que hablar la vivienda y ni que hablar que los trabajos, ¿no? Que evidentemente está faltando muchos ámbitos para la inclusión de las personas. Y bueno, en la medida que uno está incluido en un trabajo, en un estudio, en alguna actividad con otros, los vínculos se van dando y bueno, y uno se siente mejor. Y en este sentido, ¿cómo se trabaja lo positivo? ¿Cómo trabajar el tema de la violencia es brutal? La violencia, no solamente esto que la madre de una niña le pegó a la maestra, sino en el trato, en la forma de vincularse las personas. Es terrible, es terrible. Hay como una cuestión muy poco tolerante, que también puede tener que ver con la era que estamos viviendo, de que no está la paciencia, la espera, el escuchar, que también lo planteaba una compañera ahí. Por eso en lo concreto me interesa, me interesaría, no sé si es objetivo de este seminario o poder trabajarlo cuando hablamos de armar un grupo de salud mental del Frente Social de Salud, de poder compartir las distintas experiencias que hay, las distintas dispositivos que existen, no solamente en la atención a problemas, de cuando ya hay una enfermedad, digamos, o un problema de salud mental, sino en ese sentido, ¿no? En promover, porque
porque creo que hay mucha cosa y creo que el problema no pasa por más plata, el problema pasa por ordenar lo que hay, articular lo que hay muchísimas cosas, muchísimo. El tema es que yo he visto y he percibido que está todo desatado, ¿no? Ahí hay una compañera que planteaba, Belisa creo que era, el tema de los terapeutas ocupacionales, que tienen parte de su formación en salud mental. Los educadores sociales, también parte de lo que es salud mental, según las edades, ¿no? Según todo esto que se ha planteado, que la gente tiene que ir elaborando a lo largo de la vida. Entonces me parece muy importante cómo se reordenan los dineros del Estado y las fuerzas sociales, o sea que también es dinero, ¿no? La inversión de los tiempos de las personas en alinearlas en un sentido determinado. Eso es lo que a mí me preocupa, me falta datos y creo que siento, por lo que hemos hablado con otros compañeros, que necesitamos esa información de cómo acceder a espacios y bueno, ¿y dónde está la mano abierta del Estado, ¿no? O del gobierno, donde apostamos a este sistema de salud? Es un poco lo que quería plantear. Gracias, Graciela. Tenemos una compañera en sala que la invito a pasar al lado del micrófono. Y después tenemos a Ileana, Belisa y Fernando. Bien, bueno, quería presentarme porque les estaba escuchando, vi que es una actividad más del frente social. Si bien vengo de militancia estudiantil y demás en facultad, cuando se propuso la nueva ley, que todavía estamos veremos con la implementación y que discutimos bastante, ahora estoy en el Ministerio de Desarrollo Social como coordinadora del equipo de salud mental de la Dirección Nacional de Desarrollo Social. Por eso me quería presentar, porque no sabía si era acorde que estuviera integrando hoy un espacio de esto. Vinimos más que nada a escuchar porque, nada, quienes venimos también de esta construcción, ya sea camino a la ley o de todas las discusiones que damos desde movimientos sociales, cuando estamos también en estos espacios entendemos que no podemos perder ese vínculo. No hay forma sino de construir algo que realmente sirva. Nada, quería comentarles que, primero eso, como ponernos a disposición. Hay un análisis que venían trayendo acá, que compartimos como mucho. La pata de la idea un poco del ministerio y del trabajo que estamos teniendo ahí es que este grupo se basa más en la prevención y promoción en salud mental. Desde ese lado estamos como tomando un poco la aposta de la coordinación de las políticas de salud mental a la interna del ministerio. La coordinación no quiere decir que todas dependan de nosotras, pero sí estamos tratando de fomentar como este espacio donde no nos queden políticas fragmentadas y programas fragmentados, sino que puedan dialogar, que a veces es como lo más complicado. Y desde acá, de este grupo, estamos tratando de desarrollar políticas de prevención y promoción. Nosotros, este análisis como que traían de esto de que nos encontramos en una sociedad que cada vez nos individualiza más, que nos aísla más, que la pandemia también nos marcó, pero que mostró algo que ya venía como sucediendo, esta cuestión de no poder compartir con un otro, es como una problemática general que tenemos, y es una preocupación con la que a la hora de desarrollar cualquier política de salud mental entendemos que vamos totalmente contra eso, ¿no? Y creo que la salida no es otra que la comunitaria, como plantea el compañero, o sea, tenemos experiencias sobradas de eso. Es una de las patas como fuertes, además de la ley, de la base de la ley de salud mental, apuntan a eso, no al encierro, ¿no? Sino a transversalizar justamente cómo nos construimos en sociedad, cómo no nos quedamos solos y solas, y cómo podemos vincularnos de otra manera, de una manera que sea saludable. Hoy una compañera, alguien lo decía por ahí, pero sí, parece como que necesitamos un asistente personal cada uno para vincularnos con un otro porque nos cuesta un montón. Entonces, como que siempre estamos necesitando. Incluso cuando surgen algunas problemáticas, hoy nos decían, hablábamos a nivel laboral y yo trabajo mucho en prevención de suicidio, también hablábamos de prevención de suicidio y siempre alguien te dice como esto de no sé qué hacer, yo no soy profesional, no sé cómo ayudar al otro.
y estamos como en una situación complicada respecto a eso porque me parece como que hay que ser claros con los mensajes, bueno, sobre todo de este rol también del Estado. Entiendo que el Estado tiene que estar completamente presente y no es que tiene que tirarle a la gente, resuélvase como pueda. Entiendo también que hay que generar, capaz que sí que, no sé si más a nivel formativo o educativo o de cómo comunicamos o de las mismas políticas que hacemos, esto de no tenés que ser profesional para poder ayudar a alguien que esté mal, y como poder decir, hay una cuestión que es de cómo hablamos con nosotros, cómo nos escuchamos, si estás medio atento, no estás atento. Que tenemos que volver a, como sociedad, a replantearnos que eso tiene que estar sobre la mesa, sin culpabilizar y responsabilizar a cada ciudadano o ciudadana de que tiene que salvarle la vida a un otro y de que la vida de un otro es responsable. Cuando hablamos de salud mental en general, a veces no lo vemos tan terrible, pero cuando hablamos de prevención de suicidio tenemos que tener cuidado con ese mensaje de que si todos podemos colaborar, no quiere decir que la vida del otro esté en tus manos y que la acción que vos vayas a hacer tengas toda la responsabilidad, porque eso, también vivir de esa manera y tener como esa responsabilidad es un mensaje muy jodido, me parece. Pero bueno, nada, para decirles que como comparto mucho lo que se venía como analizando, entendemos que vamos a caminar hacia ahí y estamos como en esa planificación. El MIDES no es el rector en política de salud mental, el Ministerio de Salud Pública, pero sí tenemos la participación y la conducción del Consejo Nacional de Políticas Sociales, donde está la Comisión también de Salud Mental, así como otras, en las que ahí sí el MIDES articula o pone sobre la mesa más fuertemente, sobre todo esta dinámica, ese rol que tiene en trabajar la salud mental, que pone sobre la mesa los determinantes sociales en salud, ¿no? Y todos los temas que atraviesan a las personas, que muchas veces se trabajan desde el ámbito además social, y a veces no se ponen palabras que eso es atender a la salud mental, pero sí se está haciendo de hecho. Pero bueno, nada, no, como no, creo que caminamos hacia esto, no abandonar estos espacios comunitarios, de trabajar y vincularnos de otra manera en general, también con el cuidado de que los vínculos fragmentados y rotos no están solo en las personas que padecen situaciones de mayor vulneración social, es como una cuestión de todos y todas, pero sí evidentemente tenemos que hacer más foco ahí como ministerio, porque dejamos a personas que ya tienen pocas redes y pocos recursos sin nada si no ponemos foco en brindar respuesta, brindar atención y brindar este tipo de dispositivos, que no sea solo el dispositivo médico cuando ya es tarde, sino ese camino también previo de convivir y reforzar los lazos comunitarios. Dos cosas que ahí estamos trabajando con el enlace laboral, que es una pata muy importante. Ahora tenemos un grupo de mujeres que lo estamos trabajando a través del CC, de mujeres referentes de crianza, que lo estamos trabajando en esta línea. Son pequeñas cosas y pequeños pilotos que estamos trabajando, pero entendemos que hay que ir hacia ahí. El tema presupuestal, por lo poco que sabemos desde ya, obviamente que es un tema súper complicado, porque cada cosa que queremos hacer, planteamos los pilotos, pero después para extender eso como política nacional, sabemos que tenemos que pedir un montón de recursos que desde ya no los estamos teniendo. Ahí sí tenemos que articular mucho con la comunidad organizada, con lo que ya exista de grupos, de vecinos y demás. Para nosotros eso, priorizar y trabajar eso nos parece fundamental, ver cómo lo linkeamos. Y con ACE, que es el prestador de salud también, porque evidentemente no lo podemos dejar afuera de esto. Y estamos trabajando en hacer promocionando algunas actividades de coordinación, en particular con servicios que atiendan la salud mental. Promoción, prevención, atención, etcétera, en diferentes niveles, pero vamos a implementarlo hacia el año que viene por esta reestructura que también tuvo salud mental de en este periodo, entonces ahí también vamos a extender la invitación a organizaciones sociales. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. Ahora sí voy a ser muy estricto a la hora de los tiempos. Bueno, a la compañera del MIDES, perdóname tu nombre. Lucía Gutiérrez. Lucía. A Lucía digo que nosotros sabemos que el MIDES es fundamental en el tema de salud mental,
por esto que dijimos en todo momento, que el tema de salud mental demuestra ser un tema social antes que nada, ¿no? Entonces, el MIDES es súper necesario, y en esto de trabajar con lo que hay en la comunidad, le exhortamos también al MIDES a que promueva las mesas locales de salud mental, que me parece que es esencial para lo territorial. Lilian, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por este espacio. Me parece fundamental y espero que se repita. Pido disculpas porque por motivos particulares tuve que ausentarme y de repente repito cosas que han dicho compañeros, pero no trabajo en el área de la salud. Vivo en una comunidad pequeña, en un balneario, y contrariamente a lo que ha pasado, acá la pandemia, en vez de provocar aislamiento, provocó congregación. Es decir, motivó que los vecinos, muchos de ellos que se mudaron acá o se habían mudado o empezaron a mudarse a raíz de la pandemia, quisieran organizarse para tomar contacto y ayudar a aquellos que tenían necesidades y determinadas, y no se aislaran, y por lo tanto se generó justamente el grupo de vecinos organizados, y a partir de ahí siguieron, y yo en determinado momento me integré, cuando me integré al balneario, a trabajar en una cantidad de áreas. Más allá de eso, sí es cierto que aquellos vecinos que son de larga data en el balneario, algunos de ellos mayores, tienen una vida más aislada. Y uno ve, y creo que comparto totalmente, que la promoción y la prevención de salud son fundamentales para atajar muchos problemas que después vemos a nivel patológico, ¿no es cierto? La depresión, la soledad, la agresividad que se ve a flor de piel. La agresividad es un tema importantísimo, que deberíamos ver cómo podemos trabajar para, yo diría, desactivarla, pero es un tema que está en todos los niveles. No existe solamente en aquellos casos tan visibles que saltan a la vista, está inserta en cada uno de nosotros. Estamos naturalizando la agresividad. No nos damos cuenta en la forma, como decía una compañera, en la forma en que hablamos, en la forma que nos dirigimos al otro, está ahí presente, y a veces basta rascar un poquito para que la agresividad salte. Y eso enferma, eso nos enferma, o es un síntoma de lo enfermos que estamos. Después la soledad en las personas mayores. Entonces, la necesidad de contacto, como se decía, la necesidad de vínculo social, de el contacto con el otro, es importantísimo y no es tan fácil de lograr. No es tan fácil de lograr a veces. Cuando tomamos conciencia de ello, empezamos a involucrarnos. El problema a veces es lograr que otros que están más aislados, o que por su franja etaria de repente se les hace más difícil, y estoy hablando de personas de 50, 60 años o más, logren hacer esa inserción personalmente o por su núcleo familiar también, que a veces lo dificulta. Y otra cosa que no es fácil es que todos hablamos de lo importante que es la comunidad, pero no todos somos conscientes del trabajo que da trabajar en comunidad. Es muy difícil. Todos queremos decir, bueno, la comunidad es muy importante, es esencial para todo esto, pero implica comprometerse en un grado que a veces no todos estamos dispuestos a hacerlo. Es una tarea diaria, es una tarea que exige mucha dedicación y mucho esfuerzo, y no es solamente, el ideal es precioso, el ejercicio es forzoso, exige esfuerzo, y eso es en algo en lo que tenemos que trabajar también, porque si no se trabaja en eso, no se logra.
ir a buscar de la manera adecuada a aquellas personas que están de repente en soledad y que no se dan cuenta, y hay que ver cuál es la estrategia adecuada para que se acerquen, implica ser creativos, ser insistentes, pero de una manera adecuada. Y bueno, todo esto es creatividad, es intercambio de experiencias y que se logran si sabemos unirnos en comunidad. Prevención y promoción de salud es fundamental para que podamos salir de ese grado de patologías y de medicamentación excesiva que existe en nuestra sociedad hoy en día. Nada más porque estos temas nos apasionan a todos, me parece. Gracias. Gracias, Liliana. Sí, creo que esto tenemos que seguirlo, pero ahora vamos a tener que traer el local en unos minutos. Fernando, 2 minutos y te corto. Avanti, perdona, tengo la confianza como para hacerlo con Fernando. No para cortarlo, pero para decirle eso. Avanti, Fernando. Tranquilo, Ricardo. Hoy se hablaba de datos. Yo voy a dar un par de datos que me parece que nos va a ayudar a reflexionar a todos. Nosotros vivimos en un municipio que es el municipio B, que aquellos que no conocen, en Montevideo, tenemos la mayor cantidad de gente en situación de calle. De los 4.600 que están censados como situación de calle, yo pienso que hay más, porque los censos a veces fallan, y aparte vienen atrasados. Tenemos más de 2.500 nosotros en situación de calle. Se hizo ahora, hace muy poco, hace un mes y pico, un trabajo entre la Defensoría del Vecino y la UDELAR. Trataron de realizar una proyección. La proyección da que para el 2030, de los 4.000 y pico que hay hoy en todo Montevideo, va a llegar a los 10.000. Escuchen bien esta cifra, a los 10.000 en 5 años. ¿Ah? Situación de calle. Es una proyección que está en un estudio hecho por la facultad, no es que lo hizo, la Defensoría de Vecinos, sino en coordinación con la Defensoría de Vecinos, porque tiene muchos datos. Este estudio nos da un reflejo de cómo avanza algunos temas que son estructurales en la sociedad hoy, y vuelvo a reiterar lo que dijo Humberto Tomasino de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, no estamos progresando, estamos regresando, ¿no? Estamos al revés. Y todo eso nos tiene que hacer reflexionar. No es solo un tema del MIDES, porque hemos tenido varias charlas con el compañero Daniel Gerhard, en el tema de situación de calle, con Nicolás también, en fin, con el ministro nos conocemos mucho antes que fuera ministro, con Gonzalo Sibila, así que cuando estaba en la Cámara de Senadores, en fin. No es por falta de conocimiento y no es por falta de alguna estructura. Lo que pasa, el tema sigue avanzando, ¿no? Y si bien tenemos un enfoque en la salud, que me parece que está bien, ¿no? Que se tenga, pues es obligatorio tenerlo, pero los problemas estructurales no son solo un tema en particular. Y saludo a la compañera ahí del MIDE, porque también, nosotros habíamos dicho que había que abatir la pobreza infantil, ¿no? Que la tenemos en un 30%. Porque Fernando, te tengo que cortar. Hay temas que acá no se han hablado mucho todavía. No. Y entonces creo que está bien, estas instancias me parece que tenían que ser un poquito más largas y bueno, ver los tiempos que tenemos, pero faltan muchas cosas todavía para el análisis. Yo tiré ahí una punta, pero hay muchas más que la puedo referenciar con números, ¿no? Porque también hablar está bueno, pero también los números es la realidad. Más Gracias, que Fernando. o no nos guste.
Bien, gracias. Tenemos que llegar al lugar. Agradecemos a todos los que han estado presentes y a todos los que se han mantenido. Tuvimos 35 personas en el momento de mayor cantidad y 28 personas son las que han llegado hasta ahora, por lo tanto es un tema que es de interés de todos. Me parece que es un tema que tenemos que continuarlo en esta misma línea de aportar todos en esto. Y bueno, creo que había una canción que me gustaba mucho, que es ahora que todo está dicho, hay que ponerse a andar. Así que, bueno, gracias. Espero que para todos haya sido tan agradable como para nosotros y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Muy, muy, muy interesante el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas, Muchísimas gracias.